Lunes 23 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada, iniciando una nueva semana laboral. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la orden de prisión en contra del expresidente Correa, investigado por el secuestro al activista político Fernando Balda. La defensa de Correa anuncia que acudirá a organismos internacionales. Una vez que la jueza Daniela Camacho no dio paso al pedido de revisión de medidas cautelares solicitado por la defensa del expresidente Rafael Correa, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, un tribunal de apelación analizó un nuevo requerimiento, ratificándose en lo anteriormente dicho. Luis Molina y Caupolicán Ochoa, abogados de Correa, expresaron su malestar. Lamentable porque aspirábamos que siendo un tribunal independiente, un tribunal imparcial, pudiera precisamente tomar en consideración esta necesidad, este estándar establecido dentro de los tratados internacionales de control de convencionalidad y desarrollado con la jurisprudencia, pero bueno, vemos básicamente que lo que hemos dicho en el transcurso de la instrucción fiscal nos llama la atención esta falta de objetividad dentro de la Administración de Justicia. Ir a cualquier corte interamericana, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al Comité Europeo de los Derechos Humanos, a cualquier otro tribunal internacional que bien podría, con más serenidad, con la perspectiva del tiempo y hasta de la distancia, observando solamente las cosas de su verdadera naturaleza, bien podría echar luz sobre el asunto que estamos debatiendo. Es así que Correa continúa con la orden de prisión que se dio por incumplir la disposición de presentarse cada 15 días ante la autoridad competente. Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, criticó la estrategia que se está utilizando desde el lado de Correa. Realmente esto para nosotros es un abuso del derecho, traernos a una audiencia, quitarle el tiempo a la justicia en la cual los tres jueces que integraban la sala penal de apelación en este caso no podían jurídicamente dictar otra decisión, es decir, estaban atados de pies y manos por lo que dice la ley. Sin embargo, Rodríguez se muestra optimista y cree que esto lo único que da es legitimidad al proceso que se lleva adelante por el secuestro a Fernando Balda. La Interpol en este momento conozco que está ya en el proceso de verificación. Creo que esta audiencia a la final terminará teniendo unos organismos internacionales, entre ellos la Interpol, una cosa, y es que hay 3 jueces adicionales, que no es únicamente la doctora Daniela Camacho, que han confirmado que en este caso sí procede la prisión preventiva. Es decir, ya son 4 jueces. Cumplida esta diligencia legal, la próxima semana será la audiencia preparatoria a juicio. Ahí se sabrá si Correa es procesado o no, informó Héctor Romero. Atención, revocan la prisión preventiva en contra del exministro de Inclusión Social Iván Espinel por el presunto delito de lavado de activos. La jueza Paola Dávila ordenó en su lugar medidas sustitutivas. Espinel deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y ha sido imposibilitado de salir del país. Además, deberá aportar un grillete electrónico. La semana comenzaba con la noticia de la revocatoria de la prisión preventiva por parte de la jueza Paola Dávila, encargada del caso Iván E., exministro de Inclusión Social. Esta medida es cambiada por una sustitutiva, en donde el exfuncionario deberá presentarse 3 veces por semana ante la autoridad respectiva y llevar consigo un dispositivo electrónico. Hoy mismo sale en libertad, así es, eso sí, con medidas alternativas, que son la obligación de presentarse ante la autoridad competente y el uso del dispositivo electrónico que ustedes conocen. Son aproximadamente 3 meses los que ya han transcurrido tras su detención bajo el delito de peculado y lavado de activos, pero el proceso de investigación aún continúa. Hemos presentado todas las justificaciones hasta el último centavo de todo el dinero que se decía no justificado, que en ese entonces ascendía a aproximadamente $300.000, los cuales han sido ya justificados. Del Centro de Rehabilitación de Varones Zonal 8 salía en medio de familiares y custodiado por elementos de seguridad. Eso tiene que continuar, nosotros iremos a la audiencia preparatoria de juicio, la jueza tendrá que pronunciarse en el momento procesal oportuno y veamos pues si es que terminan allí los procesos o si llegamos a etapa de juicio. Informó Julio César Saona. Continúa la rendición de versiones en el caso del asesinato del excomandante general Jorge Gabela. Esta vez fueron llamados a la Fiscalía Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, y María Fernanda Espinosa, ex canciller del Ecuador. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, asegura que la investigación va por buen camino.
Fue el retraso en su llegada de 5 minutos que impidió que la diligencia se llevara a cabo. Se trataba de la declaración que debía brindar Lady Zúñiga, exministra de Justicia, a la Fiscalía por la investigación del asesinato del excomandante Jorge Gabela. Pedido que se fije lo antes posible, nuevo día y nueva hora para poder comparecer. Este era mi primer llamado y obviamente con todos los documentos de respaldo y sobre todo con toda la apertura de que se descubra la verdad, vendré nuevamente a Cali Fiscalía. Para Patricia Ochoa, viuda de Gabela, la exministra debe responder varias preguntas que podrían ser relevantes a la hora de determinar responsables en el caso. La pregunta que le haría es ¿cuántos informes o tercer productos hubieron? ¿Y por qué dos conclusiones diferentes? Ahí es la razón. ¿Cuántos informes hicieron del caso Gabela con respecto a la investigación que hizo el perito Mesa? La ex canciller María Fernanda Espinosa también estuvo llamada a declarar. Ella lo hizo desde Nueva York a través del consulado de Ecuador en esa ciudad. Dice que sí habían los documentos sumidos del señor Alexis Mera. Es lo más importante que ha manifestado. En lo demás tuvo una amnesia total porque no recuerda de todo lo que supuestamente pasaba porque dice que ha enviado delegados. A decir de Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, seguirán insistiendo porque las versiones de los convocados se efectúen, pues la revelación pública que realizó el exministro de Justicia Lenin Lara en la Asamblea Nacional, en donde aseguró que el tercer producto sí existe y que ratificaría que el asesinato de Gabela no fue resultado de la delincuencia común y en donde se señalarían nombres de autores, hace que la investigación tome otro rumbo. En los próximos días tenemos de algunos otros ministros hasta el 2 de agosto, por obvias razones. Considero yo que si la Fiscalía cree que debe llamarla para el día de mañana, lo puede hacer totalmente claro. En Quito informó Andrea Urbe. En horas de la tarde, el asambleísta José Serrano compareció ante la comisión ocasional que investiga el asesinato del general Jorge Gabela. Allí se encuentra precisamente nuestra compañera Carolina Basante para contarnos los detalles. Adelante, Carolina, muy buenas noches. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. En su calidad de exministro de Justicia, José Serrano reconoció la existencia del tercer producto de la investigación del asesinato del general Jorge Gabela y también señaló que el comité que lo conoció realizó cambios de forma, más no de fondo, al igual que lo hizo el exministro Lenin Lara. Escuchemos parte de las declaraciones del exsecretario de Estado. Una de las principales recomendaciones por las discrepancias o incluso dudas que habíamos encontrado dentro del informe fue efectivamente hacia el presidente de la República solicitarle que sea remitido dicho informe a la Fiscalía General del Estado. Discrepancias que iban desde el orden de algunos depósitos que había recibido el señor fiscal del caso, que al mismo tiempo coincidían con retiros de dinero de la esposa o conviviente de una de las personas involucradas en la muerte del señor general, entre otras cosas. Bueno, y justamente sobre estos pagos que mencionó el ex ministro José Serrano, la viuda del general Gabela, Patricia Ochoa, presentó sus cuestionamientos y también aseguró que estas comparecencias le han dejado muchas más dudas que certezas. ¿O casualidad? En los documentos que nos entregó a nosotros la señora Lady Zúñiga no constan esos documentos. Y el señor Serrano habla de ese tercer producto con esos documentos que no existen en el informe forjado que me entregaron a mí. Esos documentos de los depósitos no están en el informe que me entregaron a mí. O sea, para que ustedes se den cuenta, sí, que estamos hablando, no sé de qué informe está hablando el señor Serrano y qué informe me entregaron a mí. Sí, así es, María Fernanda. Esta es la información que nosotros generamos desde la Asamblea Nacional. Yo regreso contigo a estudios. Que tengan una buena noche. Buenas noches para ti también, Carolina. Muchísimas gracias. Nos quedamos con temas referentes al ámbito legislativo porque 3 de los 4 exaltos funcionarios y también legisladores que fueron llamados para rendir su versión respecto a la investigación abierta por presuntamente impedir la fiscalización en la Asamblea Nacional no llegaron ante la Fiscalía General del Estado. Entre ellos se encuentra el expresidente de la Asamblea, Fernando Cordero.
Fernando Cordero y Gabriela Rivadeneira, expresidentes de la Asamblea Nacional, y la actual asambleísta y presidenta de la Mesa de Fiscalización María José Carrión, no acudieron a la Fiscalía para declarar en la investigación que se lleva a cabo por un supuesto impedimento de fiscalización en la Asamblea Nacional, denuncia que fue puesta hace aproximadamente 3 meses por la legisladora Ana Galarza de Creo. Entonces, eso tiene que investigar la justicia para que determine las responsabilidades, porque la corrupción, cuando tiene complicidades, son por acción u omisión. ¿Qué es la omisión? Dejar en la impunidad. Es que en enero y marzo pasado los exlegisladores Raúl Patiño y Miguel Carvajal, respectivamente, en una declaración pública, aseguraron que se les impidió fiscalizar en la década anterior. ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la Asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Lo que sufrimos, los que planteamos actos de fiscalización, fue persecución. Porque plantear actos de fiscalización casi también era traición. Quien sí acudió a la Fiscalía fue la asambleísta Silvia Salgado, expresidenta de la Comisión de Fiscalización en el periodo desde el 2009 al 2013. No obstante, aseguró que no fue compañera de Raúl Patiño ni de Miguel Carvajal y que no tenía nada que aportar en la diligencia. Igualmente, o sea, hay investigaciones y hay denuncias que lastimosamente traen un interés que es un show mediático. Y lo que se le olvida a ella es que ella fue presidenta de la Comisión de Fiscalización que archivó el juicio político para el exministro de Defensa, que fue el encargado de comprar los DRUP y que por esa denuncia asesinaron al general Gabela. Galarza, a través de su abogado Marcelo Dueñas, solicitará una segunda comparecencia de las personas convocadas y dicen que de no presentarse, tomarán los recaudos necesarios. En Quito informó Andrea Orbe. En Guayaquil, el Consejo Transitorio designó al doctor Íñigo Salvador Crespo como Procurador General del Estado, quien se convierte en la primera autoridad que cumplirá su periodo ordinario. Además, Edison Toro fue encargado en la Supercom tras la renuncia de la subrogante Paulina Quilumba. En cuestión de una hora aprobaron 2 actas, el informe para la creación de los bancos de las veedurías y comisionados ciudadanos. Designaron al Procurador General del Estado, titular, y al Superintendente de Comunicación encargado. El Consejo Transitorio informó el análisis practicado a la terna enviada por el Ejecutivo. Con 6 votos a favor y 1 abstención, señor presidente. Por consiguiente, queda designado el doctor Salvador Crespo para Procurador General del Estado. Salvador Crespo es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador y experto en relaciones internacionales, graduado en la Universidad de Ginebra. Posee una especialización en Derecho Internacional Monetario y Financiero y en Arbitraje Comercial de la Universidad Andina Simón Bolívar. Se desempeñó como experto para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2017. También ha ocupado cargos como ministro de Relaciones Exteriores y delegado del país en la misión permanente ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Luego, tras la presentación de la terna el pasado 11 de junio y la dimisión de Paulina Quilumba, procedieron a encargar la Supercom a un abogado. Edison Toro Calderón las funciones de Superintendente de Información y Comunicación hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social seleccione y designa al titular. En los últimos años, Toro fue coordinador jurídico de la SECOM y también de la empresa que administra los medios públicos. Salvador Crespo se convirtió en la primera autoridad seleccionada para que cumpla su periodo ordinario de 4 años y la superintendenta de compañía, Suad Mansur, en la 15ª autoridad evaluada. Fueron 30 minutos de defensa bajo protesta y plena conciencia. No, ustedes no van a evaluarme ni valorarme, van a condenarme. Lo hicieron desde el momento en que redujeron la evaluación a la presentación de denuncias. Informó Jorge Escobar. Organizaciones sociales y políticas llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para solicitar que se derogue el reglamento mediante el cual se regula la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Aseguran que este sería inconsulto y no garantizaría una democrática participación ciudadana.
Siendo este lunes el último día para que los vocales del Consejo Nacional Electoral cesados en funciones por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presenten sus apelaciones, varias organizaciones sociales y políticas confiadas en que este dictamen sea ratificado llegaron al organismo electoral con un pedido. Ante el nuevo Consejo Nacional Electoral les estamos solicitando que deroguen el instructivo mediante el cual se está haciendo una convocatoria pública a nivel nacional para que las personas se presenten como candidatos y candidatas a la elección del Consejo de Participación Ciudadana vía voto popular. Y es que denuncian que este instructivo elaborado por el Consejo Nacional Electoral presentaría inconstitucionalidades e ilegalidades que restringirían los derechos de participación. Por ejemplo, me refiero a ciertos requisitos que no constan en la Constitución, que no constan en la ley, certificaciones sobre haber participado en iniciativas ciudadanas, sobre haber hecho voluntariado, sobre haber hecho cantidad de actividades que muchas veces, como ya hemos constatado en los procesos anteriores, lo que sucede es que hasta se forjan documentos. Entonces, este instructivo ha sido hecho con el ánimo de favorecer a la gente de Alianza País. Aseguran que este reglamento, que fue aprobado en su momento por la Asamblea Nacional, no tendría ningún obstáculo legal para ser modificado y que tampoco alteraría el calendario electoral para las elecciones del 2019. Como no hay norma que lo impida, lo correcto, lo viable es que se derogue ese instructivo, se realice de manera inmediata otro y se empiece sin temor al tiempo, porque hay el tiempo suficiente hasta el marzo del 2019 para organizar ese proceso. Confían que la decisión de cesar en funciones a los vocales del CNE sea ratificada, por lo que desde ya solicitan a posibles nuevas autoridades del organismo electoral convocar a la ciudadanía para construir una nueva reglamentación y así continuar con el proceso de elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. En Quito informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. El ministro de Finanzas acudió hasta la Asamblea para defender el veto presidencial a la ley productiva que busca reactivar la economía. En la comisión que analiza el tema hay varios puntos críticos que buscan resolver. Se espera que el informe quede listo esta misma semana. Uno de los puntos críticos que la comisión deberá resolver es cómo se controlará el endeudamiento externo, pues en la ley se establece que de aquí hasta el 2021 el techo del 40% del PIB para la deuda desaparece. El tema del límite, por ejemplo, el tema del gasto, para nosotros es fundamental que siempre se respete y se considere la inversión en el ámbito social. Y realmente nos sigue preocupando la discrecionalidad con que se deja abierto la posibilidad de seguirle endeudando al país. Comprendemos que llegar a un porcentaje de deuda del 40% antes del 2021 es bastante complejo. Ahí, por ejemplo, nos allanaríamos. El ministro afirma que este tema se resuelve con un plan macroeconómico que ponga en orden la economía del país, con mayor inversión privada, con reducción del tamaño del Estado y con mejores y eficientes niveles de inversión en el sector público. Pero una vez que ya se ha sobrepasado ese techo, este momento no se lo puede reducir de la noche a la mañana. Por eso es que las reglas apuntan a que haya un mecanismo de convergencia para retornar a ese 40%, y eso va a tomar tiempo. Pero en la legislatura aún hay dudas en torno a esta posibilidad, pues podría catalogarse como la entrega de un cheque en blanco que permite un sobreendeudamiento. Cheque en blanco porque después que dejo toda la mesa servida, ahora sí, me retiro y vendrán los siguientes gobiernos a ver qué hacen con la deuda. Nuevamente dirán que ha habido endeudamiento y están más deuda, ¿no? Cosa que descarta el ministro de Finanzas, pues dentro del plan del gobierno se espera que hasta 2021 las finanzas queden en orden. Es un periodo de estabilización fiscal hasta el año 2021, donde la regla establece que debemos llegar a un equilibrio primario, es decir, sin contabilizar todavía pago por deuda, y posterior a ello, una vez que se llegue a este equilibrio, ya aplica la regla de largo plazo. La mayor parte del veto, según los legisladores, se trata de temas de forma y no de fondo. Acá esperan elaborar y aprobar el informe a más tardar hasta el próximo jueves, con lo que el Pleno podría analizar la ley antes de culminar este mes de julio. Informó Javier Gallo. Además, el ministro de Finanzas descarta que el gobierno esté analizando implementar un plan para eliminar los subsidios. Asegura que el régimen estudia todas las alternativas de financiamiento ante la brecha fiscal. El ministro de Finanzas lo descarta de plano, asegura que por el momento el gobierno
no planea eliminar los subsidios a los combustibles. No hay una decisión tomada al respecto, pero en cualquier escenario nosotros siempre vamos a precautelar que las personas que menos tienen, las clases más vulnerables, no se vean perjudicadas por una decisión de política económica. Es que una ola de rumores de una posible eliminación de subsidios al gas y a las gasolinas ha corrido durante el fin de semana. Y esto, dicen desde la oposición, nace ante la necesidad de financiamiento desde el Ejecutivo. Hay muchos criterios de analistas que no son del gobierno anterior, pero están diciendo que les va a tocar subir lo que es, va a quitar el subsidio a la gasolina, no al diésel, porque sería peor a la gasolina y con focalización. O sea, ¿de dónde vamos a tener dinero rápidamente? Creo que va a ser uno de los temas que van a discutir una nueva medida económica que va a ser de impacto al país. El ministro afirma que el gobierno analiza todas las alternativas de financiamiento. Martínez asegura que el presupuesto que el país destina a los subsidios a los combustibles bordea los 2.000 millones de dólares y que algunos de estos subsidios no son eficientes, pues benefician únicamente a quienes más tienen. Un vehículo 4x4 de gama alta que recibe un subsidio por el consumo de combustible súper. Entonces es un subsidio que va enfocado naturalmente a personas que más tienen y que en la medida en que el Estado siga haciendo ese esfuerzo de subsidio, lo que se hace es sacrificar la posibilidad de mantener sostenibles los pisos de protección social. Y que si bien este tema ha sido analizado en todos los gobiernos y políticamente no es conveniente la eliminación de los subsidios, Richard Martínez asegura que según su criterio, algunos subsidios deberían ser revisados, pero que una posibilidad de eliminar los subsidios no está siendo evaluada por el momento al interior del régimen. Informó Javier Gallo. Diversos criterios ha generado la resolución de la Corte Constitucional que faculta a los adolescentes desde los 12 años de edad a tener derechos sobre su vida sexual y reproductiva. La polémica inició en el 2011 tras la presentación de una acción de protección en la Corte Constitucional, que salió de Papás por Siempre, para impedir la entrega de anticonceptivos a adolescentes, que impulsaba el Ministerio de Salud. Se pidió esa acción de protección básicamente con qué afán, de que se reformule la política pública porque no se contó con participación ciudadana. A pesar que en primera instancia se rechazó el pedido, en el 2013 fue revisado por la Corte, quedando abandonado hasta este año, donde fue desempolvado, para resolver que la autoridad tuitiva de los padres cesa y que los adolescentes de 12 a 18 años pueden decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Que puedan tomar sus propias decisiones, que pueda aplicarse en ese caso el principio de autonomía, sin que tengan el criterio formado aún para decidir sobre su cuerpo y obviamente sobre su vida sexual y reproductiva, me parece una locura. Es del criterio del constitucionalista Salim Saidán, quien además advierte que lo aprobado viola algunos artículos de la Constitución. No solo se trata de un desplazamiento de la capacidad tuitiva que tienen los padres, de la patria potestad que tenemos los padres sobre nuestros hijos, sino básicamente una suplantación por parte del Estado. El Estado se erige en este caso como el salvador externo. Saidán cree que entregar preservativos desde temprana edad, sin que haya un acompañamiento adecuado y no sesgado, sería como abonar el camino para que surjan otros problemas, como el embarazo precoz, abuso sexual y violación. Inclusive puede tener repercusión en algunos delitos que están en el Código Orgánico Integral Penal, en donde un agravante puede ser el brindar el consentimiento de la víctima. ¿Cómo puede dar consentimiento una niña de 12 años? Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo para la Igualdad Intergeneracional, tiene otra óptica y está de acuerdo con la Corte Constitucional. Efectivamente, lo que hace esta sentencia es marcar que el Estado sí puede intervenir, ¿no es cierto?, en el caso de dar información, por ejemplo, o tener estrategias intersectoriales para lo que es la prevención del embarazo adolescente o para lo que es justamente difundir e informar a los adolescentes sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Reyes, para evitar malentendidos, se inclina por una socialización de lo aprobado. Una posibilidad para abrir un gran debate en torno a qué es lo que están necesitando ahorita los adolescentes en el país, cuáles son sus principales necesidades, cuáles son las falencias que las familias ecuatorianas, la sociedad ecuatoriana y el propio Estado ecuatoriano no están cumpliendo con las necesidades de los adolescentes. Informó Héctor Romero.
Ahora les contamos que en audiencia de juzgamiento de Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, militante del Frente Oliver Sinisterra, se le imputó los cargos de concierto para delinquir con fines de homicidio y secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio y de la pareja ecuatoriana, asesinados en manos de este grupo irregular. Entregados al señor. Este lunes 23 de julio, la Fiscalía presentó cargos en contra de Gustavo Angulo Arboleda, conocido como alias Cherry, luego de comprobar su participación en el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio y de la pareja ecuatoriana conformada por Óscar Villasís y Katy Velasco, todos posteriormente ejecutados por el Frente Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho. La audiencia de imputación se realizó en el juzgado 45 de Palo Quemao. Los cargos imputados a Angulo Arboleda es el presunto delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y secuestro. Angulo Arboleda, conocido como alias Cherry, y quien fue el que dio la orden de retenerlos y pasarlos hacia Colombia. El señor Gustavo, dentro de la organización, fue el encargado de una vez recibirlos en Colombia, llevarlos hacia donde Guacho e informarles que se encontraban secuestrados por esa organización. En el caso de la pareja, alias Cherry habría sido el encargado de su custodia durante 8 días. El dictamen pericial dictado por la Fiscalía reveló que Óscar Villasís y Katy Velasco fueron torturados antes de su asesinato. Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, tras las pruebas presentadas, se declaró inocente de todo lo imputado. La Fiscalía General solicitó medidas de aseguramiento en el centro carcelario debido a la gravedad de los hechos imputados y el riesgo que existiría de fuga. La Procuraduría avaló la petición. El próximo jueves, el juez de control de garantías dará a conocer su decisión. Por estos presuntos delitos cometidos por alias Cherry, la justicia colombiana le podría imputar hasta 35 años de prisión. Por otro lado, soldados de la Fuerza Tarea Hércules, que recibió información de inteligencia, lograron decomisar una caleta con un gran arsenal de armamento bélico que pertenecería al Frente de Oliver Sinisterra, dirigido por alias Guacho. Encontramos 14 fusiles, más de 48.000 cartuchos de munición de diferentes calibres, cerca de 800 kilogramos de pentolita, cartuchos antiblindaje, cerca de 100 granadas de mano. A decir de las autoridades colombianas, este decomiso debilita al Frente de alias Guacho, informó Patricia Aldaz. La primera cumbre global sobre discapacidades, en donde participa el presidente de la República, Moreno, inició este día lunes. En este evento, que se desarrolla en Londres, Inglaterra, la relatora especial de la ONU resaltó el trabajo del primer mandatario ecuatoriano a favor de las personas con discapacidad. Acompañado de su esposa Rocío González e Isabel Maldonado, secretaria técnica del Plan Toda una Vida, el presidente Lenín Moreno participa de la primera cumbre global sobre discapacidades. En el evento que se desarrolla en Inglaterra, el presidente Moreno brindará este martes 24 de julio una charla magistral ante 700 asistentes relacionados con el ámbito de las discapacidades en el mundo. Durante este lunes, en el inicio oficial de la primera cumbre global sobre discapacidades, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad, Catalina de Bandas, señaló la importancia que desde el más alto nivel de gobierno se visibilice las limitaciones de este grupo poblacional. Según información oficial, se conoce que en esta primera cumbre a escala mundial se discutirán los desafíos que enfrentan los países para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informó Javier Rosero. Mediante un comunicado, la Arquidiócesis de Guayaquil dio a conocer la expulsión del Estado clerical al sacerdote Luis Fernando Intriago Páez por denuncias de abusos sexuales en su contra. Con esta decisión, Intriago queda deslindado de toda actividad sacerdotal, por lo que no podrá ejercer ninguna actividad eclesiástica, celebrar misas ni impartir enseñanzas teológicas. El comunicado también señala que la responsabilidad del sacerdote es personal y no institucional. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en El Comercio TV. Gracias por su sintonía. Decomisan 354 paquetes de clorhidrato de cocaína dentro de un contenedor en el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil. La droga iba a ser trasladada hasta Europa. En lo que va del año ya se registra más de 6 toneladas de droga decomisadas al interior de los puertos de la ciudad.
El golpe más reciente es el hallazgo de la sustancia sujeta a fiscalización, oculta entre cajas de banano de exportación. 6 sacos de yute de color negro en cuyo interior se encontraron 354 paquetes que se encontraban envueltos en una cinta de color verde, ¿sí? Y que tenían varios logotipos, que luego de realizar la prueba preliminar de campo nos dio como resultado clorhidrato de cocaína. Los agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Zona 8 realizaron un análisis de perfil de riesgo. Cayeron en cuenta que, si bien el envío tiene como destino Rusia, también estaba programado que realice una escala en Bélgica. Por ello, se consideró necesario revisar lo que realmente iba en su interior, y no se equivocaron. Al momento no tenemos ningún detenido, como les digo, es una inspección preembarque que se realizó. Entonces, la Unidad de Información y Puertos de Aeropuertos están conjuntamente con la Fiscalía, están realizando las investigaciones de este caso. La operación fue denominada Encubierta, logrando así el decomiso de la droga cuyo valor en el mercado internacional alcanzaría los $15 millones. Bueno, al momento lo que se presumimos es un gancho ciego, porque los sellos de los contenedores fueron fisurados y también clonados. Entonces estamos viendo en qué lapso de la trazabilidad del contenedor fue que se contaminó este contenedor al momento de que nosotros realizamos la inspección. Informó José Morales. Como le anunciamos, un autobús de transporte público se incendió en el sector de Miraflores, centro norte de la capital de la República. Afortunadamente, todos los pasajeros que venían a bordo lograron evacuar el vehículo a tiempo. Peritos del Cuerpo de Bomberos investigan las causas que originaron el siniestro. Es el momento en que las llamas consumen por completo el bus de la cooperativa Juan Pablo II, que cubría la ruta Solanda-Las Casas. El incendio se registró en el sector de Miraflores sobre la avenida Universitaria y Boyacá, centro norte de la capital. Según el relato del conductor, todo parecía aparentemente normal cuando inició su jornada de trabajo. Sin embargo, una explosión en la parte frontal del vehículo los alertó. Una cosa imprevista que no le podría explicar, porque paramos y empezó a salir candela del bus y a salir humo. Entonces ya no nos dio tiempo a hacer nada. El autobús aparentemente se encontraba lleno al momento del incidente. Afortunadamente, todos los pasajeros pudieron evacuar. Es que ahora pico de estudiantes que vienen y todo eso, entonces estaba el bus lleno ya. Entonces de ahí ya pues se avanzó a sacar los pasajeros. A la llegada del cuerpo de bomberos, el autobús ya se encontraba vacío, por lo que inmediatamente sofocaron las llamas. En el lugar se procede a hacer un ataque ofensivo para controlar las llamas del incendio vehicular y que este no se trastorne en un incendio estructural, ya que está cerca de las viviendas. Afortunadamente no se registraron personas heridas, solo daños materiales, pues además del bus que quedó completamente incinerado, varios cristales de una vivienda aledaña explotaron debido a las altas temperaturas. El dueño y los autoridades o directivos de la cooperativa se comprometieron en arreglar lo que está hecho. Parte del asfalto y un colector también sufrieron daños debido al intenso calor que generaron las llamas. Por ello, la avenida Universitaria quedó completamente cerrada en sentido occidente-oriente por varias horas. Hay que arreglar el tema de la calzada, ¿no? La calzada en esas condiciones no nos da las facilidades también y las garantías para normalizar el tránsito. La Unidad Especializada de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos se encuentra realizando las pericias del caso para determinar las causas de este siniestro. En Guido informó Adriana Rojas. Una persona se encuentra desaparecida tras el desbordamiento de los ríos en Napo. Las autoridades continúan con la búsqueda y la evaluación de los daños que deja el temporal. El desbordamiento de los ríos en la provincia de Napo deja como resultado daños materiales que son cuantificados, decenas de familias damnificadas y una persona desaparecida. Según tengo entendido que él estaba con la atarraya y en ese momento vino la creciente y lo arrastró con toda la red en la mano. Las operaciones de búsqueda empezaron utilizando botes de goma para surcar las aguas de estos ríos. El desaparecido, identificado como Pedro Andy Tapui, de 40 años de edad, es oriundo de la comunidad Serena, parroquia Talac, al oeste de Tena. Nosotros podemos colaborar con el Cuerpo de Bomberos en la búsqueda del ciudadano desaparecido el día de ayer. Decenas de viviendas ubicadas en 3 parroquias de Tena resultaron afectadas en su estructura. La evaluación de los daños continúa.
las autoridades ayuden, aunque sea a hacer algo aquí, ¿no? Lo que pasó, más por mi cuñado que perdió todo. Los motores, no, prácticamente como son maquinarias pesadas, no pudimos sacarlas a tiempo y se mojaron. El desbordamiento de los afluentes también afectó cientos de hectáreas de productos de la zona cultivados en la chacra. Para la mayoría de familias damnificadas, esto era el mayor sustento económico que tenían. Ve, mi tierra también como al lado de la casita como está derrumbando. Ve, así está. Sí, bajo el agua todo está. Nos quedamos sin nada, es el sustento de la familia. Las autoridades continúan con la evaluación de los daños que deja este evento natural. En Napo informó Natalia Aguas. Momento de despedirnos, gracias por su compañía, cariño y sobre todo sintonía. Un abrazo grande para todos.